mínimo vital. Vamos con Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, quien justamente nos brinda un panorama de la situación del empleo aquí en el Perú. Osvaldo, muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, la pregunta del millón. ¿Trabajan poco los peruanos? ¿No? Esa es una pregunta que ha estado circulando estos últimos días. Y la respuesta a eso es: los peruanos somos gente trabajadora, pero lamentablemente, a pesar del tiempo que pasamos trabajando, no necesariamente tenemos los ingresos suficientes para pagar las cuentas. Pero veamos un poquito más sobre la situación de los peruanos y el trabajo. En general, cada vez hay más trabajadores que, si bien trabajan más tiempo, es decir, más de 35 horas semanales, ganan cada vez menos, ¿no? Incluso en algunos casos por debajo del salario mínimo. A esta situación se le conoce como subempleo invisible, ¿ya? Y esta situación ha venido afectando cada vez más a más trabajadores. De hecho, en Lima metropolitana, casi más de 1,5 millones de trabajadores estuvieron subempleados de este tipo. Pero cuando uno se pregunta si los peruanos trabajamos mucho o trabajamos poco, ¿qué les parece si revisamos los datos que nos da la encuesta nacional del uso de tiempo, que se hizo en el año 2010? ¿Ya? Y muestra lo siguiente. Miren, entre el trabajo doméstico y el remunerado, entre el trabajo doméstico y el remunerado, las mujeres peruanas en promedio trabajan más de 75 horas a la semana. Si lo contamos entre lunes a viernes, es como más de 15 horas diarias. Mientras que los hombres que trabajan 66 horas a la semana. Eso también de lunes a viernes sería más de 13 horas a la semana. Esta situación se explica por la carga, por un lado, de trabajo remunerado, pero también por el enorme trabajo doméstico que sobre todo las mujeres realizan. Entonces, miren cuánto tiempo trabajan los peruanos, ¿no es cierto? Sobre todo las peruanas, que son las mayores trabajadoras, las más heroínas en esta historia. Y eso que esta información es del año 2010, y es muy probable que por la pandemia la situación haya empeorado, ¿no es cierto? El tiempo de ocio que tienen los peruanos no es tan alto, 14 horas para las mujeres, 18 horas para los hombres en la semana. Así que por ahí va el problema. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Tú qué crees, Mabel? ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Por qué está pasando esto? A ver, yo pienso que todo se origina en la educación, ¿no? No todos tienen las mismas oportunidades, si es que no todos tienen educación de calidad por ahí para empezar. Luego está el machismo, la mujer tiene que cumplir ciertos roles, quedarse en casa. El trabajo en casa es muy fuerte. Es muy fuerte y no es remunerado, ¿no? A ver, ahí yo pongo dos elementos en la mesa. Y ahí también un aspecto... No, buenísimo. Hay un aspecto, Osvaldo, también en el tema de que me parece faltan políticas de desarrollo y promoción de empleo, y sobre todo empleo formal aquí en el país. Hasta el momento no se han dictado, al contrario, se dice que durante la gestión de Betsy Chávez, más bien, normas laborales fueron perjudiciales para la población. Entonces yo creo que también falta eso. Promover más la formalización de los empleos para que la gente reciba un sueldo me parece respetable, ¿no? Yo creo, amigos, que ambos podrían ser perfectamente asesores del Ministerio de Trabajo. No, mentira. No, yo no tengo ninguna mancha en mi currículum, no tengo denuncias, no he estado en prisión. Yo paso, pero a ver, pero lo que es verdad, pero vamos a empezar un poco pasamos con lo de que frente, mencionó, ¿no? Nos hacemos con de la lo que vista empezó gorda. mencionando Mabel. Es completamente cierto. Parte de lo que se está viendo aquí es un tema de educación, ¿no es cierto?, de baja calidad de la educación. Tanto la educación, ¿no es cierto?, básica, primaria, secundaria, como superior, ¿no es cierto? Y eso que termina generando baja productividad, ¿no es cierto? Entonces, ayer lo discutíamos, ¿no? Los peruanos tienen una gran ética de trabajo, pero lamentablemente baja productividad porque, ¿no es cierto?, tienen una baja educación, un problema ahí que es terrible, que no es culpa de ellos, ¿no es cierto? Es culpa de un Estado que no provee buena educación o de universidades que no son tan buenas. Entonces hay un primer problema ahí, que es ese.
Un segundo problema clave es también el tema del machismo. Vemos cómo las mujeres trabajan casi 10 horas más a la semana que los hombres, básicamente por el trabajo en el hogar no remunerado. Si tú quieres, si estas cifras te han parecido duras, entonces lo primero que debes hacer, amigo que me escuchas, es apoyar en casa, ¿no es cierto? Apoyar en casa. Y lo tercero, totalmente de acuerdo también con Carlos, hay un tema concreto de que del mercado laboral peruano que favorece la informalidad, ¿no es cierto? Y la informalidad, lamentablemente, pues genera condiciones de trabajo poco favorables. Si queremos hacer algo, debemos impulsar, ¿no es cierto?, empleos de calidad formales. Y ahí no solo están las medidas en el mercado laboral que se han dado, sino también la falta de inversión privada que sufrimos los peruanos día a día. Y además, Así eso que último, Osvaldo, eso. perdón, se complica esto del fomento a la inversión privada con la situación misma que viene atravesando el país de convulsión de carácter político, y además eso no le da garantía a los inversionistas, sobre todo extranjeros. Por ejemplo, hemos visto lo que ha dicho ahora último Dina Boluarte en Davos, Suiza, y qué imagen se llevan los inversionistas del país que tenían justamente previsto invertir, venir acá al Perú, ¿no? Totalmente. Si queremos, ¿no es cierto?, ayudar, ¿no es cierto?, a generar empleo para el pueblo, lo primero que tenemos que hacer es generar las condiciones, ¿no es cierto?, para que haya inversión y, por tanto, empleo, pero no cualquier empleo, sino empleo de calidad para los peruanos. Los peruanos lo que queremos es chamba. Así es. Chamba, porque los peruanos somos chamberos. Así es. Y queremos trabajar. Necesitamos oportunidades, necesitamos mejorar las condiciones de trabajo, sobre todo para las mujeres, y la igualdad de oportunidades no la vamos a tener hasta que tengamos ese enfoque de género, sino también hasta que tengamos una mejor educación. Eso es desde los cimientos. Si la cosa no cambia, estamos condenados a seguir en un círculo vicioso terrible. Osvaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, como Osvaldo. todas las mañanas. Nos encontramos nuevamente muy tempranito mañana, que es el primer día de mes. Son 6:44.